Buenos días, estimados estudiantes de Economía. Bienvenidos a esta nueva sesión de clase titulada La retribución de la riqueza, conceptos fundamentales. Pero antes de empezar este tipo de tema, vamos a retroalimentar, porque siempre me gusta retroalimentar la clase anterior. Y la clase anterior tenía que ver mucho con lo que era la circulación y consumo, parte 3, los mercados. Y hablábamos que el mercado es el lugar, no necesariamente un espacio físico, en donde se ponen en contacto o interactúan tanto las empresas como las familias, ¿no? Las empresas o llamadas unidades productoras y las familias llamadas unidades consumidoras. Veíamos también en la clase pasada de que había una clasificación de los mercados. Por ejemplo, según el monto de la mercadería, este podría ser un mercado mayorista o minorista, dependiendo según el marco espacial, se clasificaba como un mercado interno o un mercado externo. Según la clase de mercancía se encontraban los mercados abiertos y cerrados, y según las cualidades del mercado, que era teniendo en cuenta un mercado real o potencial. Veíamos también aquí el equilibrio del mercado, ¿no? El equilibrio del mercado es cuando tanto consumidores como productores establecen un punto en donde ni uno ni otro obtiene pérdidas ni ganancias. También veía los desequilibrios del mercado, cuando había un exceso de demanda, es cuando se ocurría por alteraciones en el precio de equilibrio, o habría un exceso de oferta, ¿no? Cuando en este caso la cantidad demandada era mayor a la cantidad ofertada. Luego veíamos en un cuadro los modelos de organización empresarial, que estaba dividido por tipo de mercado, por número de compradores, por número de vendedores, por tipo de producto y por entrada al mercado. Veíamos que por tipo de mercado se encontraban la competencia perfecta, la competencia monopolista, el oligopolio, el oligosonio, el duopolio, el monopolio y el monoxonio. Por último, terminábamos por las formas de monopolio, que se dividía en un monopolio de situación y en un monopolio de evolución. En el monopolio de situación se encontraban el monopolio de hecho y el monopolio de derecho, y en el monopolio de evolución hablábamos sobre el pol, trust, holding y cártel. Bueno, hemos retroalimentado la clase anterior y pasamos a lo que es la retribución de la riqueza. La retribución de la riqueza. Definición. ¿Qué entendemos por distribución? La distribución es la forma de retribución de la riqueza generada en el proceso de producción que los factores productivos perciben por su participación. Pago a cada factor productivo. Pago o retribución a cada factor productivo. Cada factor productivo percibe una retribución o pago. En este caso, la naturaleza recibe la renta de la tierra. En el caso del trabajo, recibe un salario. En el caso del capital, recibe un interés. En el caso de la empresa, recibe un beneficio o ganancia. Y en el caso del Estado, recibe impuestos y contribuciones. ¿Qué es la propiedad? Al hablar de propiedad, tenemos que tener en cuenta que la propiedad es un derecho legal que tiene una persona o una institución para hacer uso de un bien en forma exclusiva. Asimismo, el derecho de propiedad puede ser tangible, es decir, posible de ser transferido, ¿no?, por compra o venta, también a través de una expropiación, transferencia y arrebato en forma violenta, de repente por un robo, guerra, etc. También el derecho de propiedad, sin embargo, hay algunos bienes que por su manifestación son intransferibles. Por ejemplo, las creaciones artísticas, el saber en el trabajo personal, etc. Nuestra Constitución establece que la propiedad es garantizada por el Estado y solo pueden privarse de ellas a las personas cuando es para utilizar
de manera pública o de interés social y con previo pago e indemnización por la misma. La propiedad inicialmente fue un producto de propiedad común y libre. También la propiedad, al producirse la división del trabajo, fue repartida de acuerdo al rango social, surgiendo la propiedad privada. La propiedad de la naturaleza quedó establecida en dos formas. La primera forma tiene que ver con la propiedad común, que es donde el Estado es uno de los partícipes y controladores, y la propiedad particular, que le da a su poseedor una riqueza al explotarla. A continuación les presento algunos conceptos básicos que ya hemos visto de los factores productivos. Uno de ellos es el trabajo, el capital, la empresa y el Estado. ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es el trabajo? El trabajo es la actividad humana, consciente, física o mental, que se realiza para producir un bien o un servicio. Es la capacidad tanto física como intelectual que posee el hombre para crear bienes. Hace factible la adquisición y transformación de los bienes, con los cuales se satisfacen las necesidades. Por ello, el hombre es determinante en la producción, porque sin su trabajo no podría realizarse el proceso productivo, por lo tanto el trabajo es un factor muy activo. El trabajo, nacido como un bien para lograr la satisfacción de las necesidades del grupo, posteriormente el trabajo se convirtió en sistemas de explotación con el esclavismo y servilismo. Con la invención de la máquina y la especialización del trabajo se convirtió en propiedad de quien lo ejercía. Y por último, hoy el trabajo es un elemento importante en el proceso productivo. ¿Qué es el capital? Al hablar de capital, estamos hablando de otro factor productivo. El capital es el conjunto de bienes y servicios que emplea el hombre durante la producción de nuevos bienes. Es un elemento derivado de la naturaleza y del trabajo. El capital es producto del esfuerzo y tiempo dentro del proceso productivo. Al incluirse en la producción, hace dinámica la naturaleza, fomenta el trabajo y posibilita nuevos bienes. ¿Qué es la empresa? La empresa es la unidad económica que toma las decisiones sobre la utilización de los factores para poder desarrollar su actividad. La empresa necesita disponer de una tecnología que especifique qué tipo de factores productivos precisa y cómo se combinan. Asimismo, debe adoptar una organización y forma jurídica que le permita realizar contratos, captar recursos financieros, etc. La empresa es la unidad que integra la tierra, el capital y el trabajo para producir bienes y servicios, poderlos venderlos y así obtener una ganancia. ¿Qué es el Estado? El Estado es una forma de organización sociopolítica. Se trata de una entidad con poder soberano para gobernar y desempeñar funciones tanto políticas, sociales y económicas dentro de una zona geográfica delimitada. Los elementos que constituyen al Estado son la población, el territorio y el poder. El Estado moderno normalmente se estructura en tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Qué es la retribución del trabajo? La retribución del trabajo. La retribución del trabajo es la remuneración que recibe el trabajador por la prestación de sus servicios en la empresa. Adopta diversas denominaciones tales como sueldo, honorario, dieta, emolumento, prima, gratificación, salario o ganancia. ¿Qué es el salario? El salario es el sentido más amplio de la economía. Es la retribución que recibe el trabajo por su participación en el proceso económico. En un sentido restringido, es lo que recibe un obrero o empleado por haber realizado un trabajo.
Terminologías relacionadas con el salario. El sueldo es el concepto que se refiere a la remuneración regular asignada por el desempeño de un cargo o servicio profesional. Los honorarios es el pago o retribución económica efectuada a quien realiza de forma independiente una labor para una empresa o persona. La ganancia se entiende por el beneficio o utilidades a los salarios positivos obtenidos a partir de un proceso o una actividad económica o financiera. La gratificación es un monto especial que se cobra por derecho laboral. Dicho monto está normado por las leyes del trabajo del Estado peruano. La gratificación es un pago adicional sumado a la remuneración o sueldo de los trabajadores que cobran mensualmente. La prima. La prima es una prestación social que corresponde a un pago que hace el empleador al trabajador, para que de alguna forma el empleado también disfrute de las utilidades arrojadas por la empresa. La prima corresponde al pago de 15 días de trabajo por cada semestre laborado. Las dietas laborales son las compensaciones económicas que satisfacen las empresas a sus trabajadores cuando estos se deben desplazar por motivo de trabajo. Emolumento. El emolumento es aquel que percibe un funcionario por su labor en el sector público. Funcionario puede ser el presidente de la República, un congresista, un ministro, etc. El jornal es aquel que percibe un obrero por una jornada ordinaria de trabajo, que son 8 horas por día o 48 horas por semana, donde el obrero es aquel trabajador que desempeña actividades de carácter manual, que trabaja para un empleador público o privado y que percibe generalmente una remuneración semanal. Características de la remuneración. Existen 4 características de la remuneración. La primera tiene base jurídica, económica y moral. La característica que tiene base jurídica, económica y moral se clasifica en el aspecto jurídico, en el aspecto económico y en el aspecto moral. Teniendo en cuenta el aspecto jurídico, por ley, todo trabajador tiene derecho a un pago por su labor que desempeña. Eso es teniendo en cuenta el artículo 24 de la Constitución Política. En el aspecto económico, los salarios son aportes que están incluidos en los costos de producción de la empresa y por lo tanto su pago sería después de haberse descontado la ganancia. En el aspecto moral, debido a su condición de persona humana, el trabajador merece una retribución que reconozca su esfuerzo. Es intangible. La segunda característica de la remuneración es que es intangible. Esta intangibilidad tiene excepciones como son los descuentos de seguridad social, impuestos a las remuneraciones y las cuentas sindicales, etc. Es intangible, es decir, que el salario no se puede quitar, negar ni disminuir al trabajador. La tercera característica de la remuneración es que es inembargable. Cuando hablamos que la tercera característica de la remuneración es que es inembargable, se debe a lo siguiente. Las deudas que puede tener un trabajador no pueden comprometer el 100% de su sueldo o salario. La ley establece que en caso grave cabe embargo en el 40% de la remuneración. La cuarta característica de la remuneración es que tiene carácter preferencial ante los demás créditos que se presentan al empleador. Cuando hablamos de que tiene carácter preferencial ante los demás créditos que se le presentan al empleador, es porque el pago de los salarios es primero frente a cualquier falta de liquidez del empresario. Esta presencia la tiene frente a los créditos del fisco, municipalidades e incluso créditos hipotecarios. Para que el trabajador ejercite sus derechos de pago en casos adversos, la ley establece que los bienes de las empresas responden por el pago íntegro de sueldos, salarios e indemnizaciones. Y por último, representa un bien común y una riqueza de quien lo posee. Como última característica de las remuneraciones está la característica que representa un bien común y una riqueza de quien lo posee.
En el caso, los salarios van a representar siempre el único gran tesoro del trabajador, pues el trabajador vive del empleo. Por esta razón, cuando es pagado en este caso el salario oportunamente, este salario se va a utilizar y va a estimular el consumo de una economía. El salario estimula no solamente el trabajo, sino que también va a garantizar la seguridad económica del trabajador y de la familia del mismo trabajador. Es decir, ambos van a satisfacer necesidades humanas. Entonces, ¿cuán importante es que el salario se pague a tiempo? ¿Para qué? Para que este salario sea utilizado eficientemente, dinamice la economía y todos se vean beneficiarios de este tipo de salario.